voy a estar hablando sobre el Salmo 25, del 5 al 7. Y allí dice así: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Para vivir en los caminos de mentira, nadie nos tiene que enseñar. Está en nuestra naturaleza caída. Pero para andar en el camino de la verdad, tenemos que ser enseñados por Dios. La verdad de Dios es única y perfecta. Cada uno de los salvados tiene el deber de entrar en la enseñanza de Dios. En la escuela de la vida se aprenden muchas cosas para poder subsistir, pero en la escuela de Dios se aprenden muchas cosas espirituales y cómo se vive en el cielo. Dios nos tiene que enseñar por medio de su verdad a vivir la vida eterna. Si tienes la escuela de Dios, no podrás ser un buen discípulo del Señor. Tenemos que mirar el registro de los cielos para ver cuántas ausencias tenemos en la asistencia de la escuela de Dios. Porque tú eres Dios de mi salvación. El único que perfecciona la salvación es el omnipotente Dios. Solamente en Dios podrás encontrar la elección desde antes de la fundación del mundo. Y en el unimiento del Padre encontramos el pago, el rescate, en el cual nos compró a precio de sangre. Y mediante el Espíritu de gracia encontramos la regeneración y la santificación. Y esto nos trae la esperanza de estar vivos delante de su presencia con gran alegría. La bendición que han encontrado los creyentes es que si el Padre ordenó nuestra salvación, tampoco nos dejará sin instrucción en sus caminos eternos. Pero tenemos que ser responsables en estar presentes cuando mediante el Espíritu Santo imparte conocimiento, inteligencia y sabiduría. Todos los que tienen a Dios como el Dios de su salvación tienen el deber de ser enseñados por Cristo con respecto a su salvación. Por la salvación tienen el deber de ser enseñados por Dios con respecto a esa salvación. Por lo tanto, en ti he esperado todo el día. Debemos todo el día esperar en Dios como el Señor espera de ser sanado. Como el enfermo en el estanque de Bethesda esperaba que fuera agitada el agua y esperaba que alguien lo ayudara a entrar para ser sanado. El esperar todo el día es vivir una vida para Dios. Debemos de esperar en Dios que siempre estemos con quietud y reposo. Debemos todo el día esperar la renovación de su bendita gracia para con nosotros, en que seamos motivados cada día en la obediencia. Debemos esperar todo el día en que Dios, mediante el arrepentimiento de mis pecados, traiga a mi conciencia el consuelo anhelado. Debemos esperar en Dios la porción de las bendiciones prometidas. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tu misericordia, que son perpetuas. Las piedades y las misericordias de Dios son eternas. David le recuerda a Dios que no se olvide de ellas. David reconoce que la miseria nuestra debe ser de llamar a las piedades de Dios y sus grandes misericordias. Un abismo llama a otro abismo, Salmo 42:7. Todos los creyentes deberían de saber que las grandes bondades de Dios son para los suyos. En las reuniones de oración deberíamos de pedir confiadamente en que nos conceda siempre sus bondades. Esto debe ser así, ya que en muchas ocasiones Él nos ha concedido en repetidas ocasiones nuestras peticiones por medio de su bondad. Y es que Dios obra a favor de los suyos, por su amor perpetuo, o sea, por su amor eterno. Y su amor eterno, Él no puede olvidar los favores concedidos. Así que él tiene una mente completamente santa. Vemos la misericordia de Dios, que son muchas en gran manera. Veamos el caso de la viuda que clamó a Eliseo. En 2 de Reyes 4:1-7, ella tenía una vasija con una porción de aceite que poseía. Por medio de la fe, las vasijas fueron llenas mediante la piedad y la misericordia de Dios. El aceite
dejó de fluir cuando ya no había más vacía. Dios llenará nuestras vasijas vacías cuando nos limitemos su poder de llenarlas. Nuestra falta de obediencia a Dios es un obstáculo de Dios obrar en nuestro favor. Dios nos da abundantemente de lo que pedimos o nos imaginamos. Efesios 3:20. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. ¿Cuántas personas no están tomando en cuenta los pecados de los jóvenes porque son jóvenes? Pero los pecados de los jóvenes los van a seguir aun cuando sean viejos. Por eso es que debemos de pedir a Dios, como David, que los pecados de mi juventud no te acuerdes. Para los pecados que se han criado, para los jóvenes que se han criado en el Evangelio, se pueden apropiar de las mismas palabras de David en el Salmo 71:5. David recordaba que en su juventud había cometido falta, pero reconocía que Dios le había enseñado en su juventud, para que podamos decir del joven que ha vivido sin preocuparse de recibir la enseñanza de Dios, viviendo más en su desobediencia y sin temor de Dios. Veamos bien la escuelita de Dios. En la escuelita de Dios, Dios nos enseña a cómo vivir aquí en la tierra, porque así mismo seguiremos viviendo en el cielo. Así que en la escuelita de Dios es necesario estar para que Él nos enseñe conforme a lo que está escrito en su santa y bendita palabra. Así que la escuela de Dios tiene que ver con su palabra. Y todo lo que dice su palabra es verdad. Y si creemos en Dios, esperaremos todas las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Hasta aquí la enseñanza de la escuelita de Dios. Que el Señor les bendiga y el Señor les guarde.